¿Qué tal, amantes de la química? Bienvenidos a una sesión más de la unidad de aprendizaje Fundamentos de Química, en la cual continuaremos abordando las reglas de nomenclatura de los compuestos inorgánicos, de manera específica, los compuestos iónicos y moleculares ternarios. Los objetivos de aprendizaje para esta sesión son: el declarativo, conocer las reglas de nomenclatura para nombrar los compuestos ternarios. El procedimental, nombrar los compuestos inorgánicos ternarios siguiendo las reglas de nomenclatura. El actitudinal, utilizar las reglas de manera adecuada para nombrar a los compuestos químicos y hacer buen uso del lenguaje químico. Es importante señalar que el producto de esta sesión son los diversos ejercicios que ponen de manifiesto la comprensión de estas reglas de nomenclatura. Por lo tanto, es importante mencionar que deberán realizarlos y entregarlos en la sesión de clase correspondiente. Haciendo un recordatorio de lo anteriormente mencionado en las sesiones pasadas, nosotros utilizamos en la química símbolos y fórmulas que representan a los diversos compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. En el caso de los inorgánicos, los dividimos en los compuestos iónicos o bien moleculares. Para esta sesión hablaremos de los ternarios. Los compuestos ternarios son aquellos que se encuentran formados por tres elementos, es decir, se trata de moléculas triatómicas, y aquí dentro de los iónicos mencionaremos a los hidróxidos y a las oxisales, mientras que en los moleculares mencionaremos a los oxiácidos y a las sales ácidas. Primero hablaremos de los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos iónicos formados por un metal que actúa como el catión y el grupo hidroxilo que actúa aquí como el anión. Se forma por la combinación de un óxido metálico con agua. De esta manera tenemos aquí el ejemplo donde tenemos al óxido de calcio que reacciona con agua para formar el correspondiente hidróxido de calcio. Para nombrarlo existen tres nomenclaturas, como casi en la mayoría de los compuestos. Hablando de la nomenclatura stock, que es la de la UPAC, para esta se coloca la palabra hidróxido seguida del prefijo de y el metal, indicando entre paréntesis un número de valencia cuando éste posee más de uno. Hablando de la nomenclatura sistemática, utilizamos aquí los prefijos griegos, mono, di, tri, tetra, etc., para indicar el número de átomos del hidroxilo. En este caso, antecedemos primero el prefijo seguido de la palabra hidróxido, la preposición de y finalmente el metal. Mientras que en la tradicional hacemos uso de las terminaciones oso cuando nos referimos a la valencia menor del átomo o bien ico cuando estamos hablando de la valencia mayor. Y entonces indicamos primero la palabra hidróxido y después el metal con cualquiera de estas dos terminaciones. En esta diapositiva tenemos aquí los ejemplos de tres hidróxidos, utilizando aquí sodio, aluminio o hierro como el catión correspondiente. La nomenclatura stock, entonces, indicamos la palabra hidróxido seguido de la preposición de y luego el metal. Sodio para el primer ejemplo, aluminio para el segundo, hierro para el tercero, indicando para este último su valencia entre paréntesis con número romano, porque recuerden que hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3, entonces dependiendo de con cuál esté trabajando, pues se indica. La sistemática, entonces hacemos uso de los prefijos griegos. En el caso de solo tener uno, pues no es necesario indicarlo, simplemente con decir hidróxido es más que suficiente, como en el caso del primer ejemplo. Pero para el segundo y el tercero, donde tenemos 3 en el caso del segundo, entonces sí hay que indicar trihidróxido. Y en el último, perdón, tenemos 2, entonces se indica como dihidróxido. Mientras que la nomenclatura tradicional, pues obviamente es con las terminaciones. Si no existe más de un número de valencia, pues no hay problema, se puede indicar como hidróxido de sodio o hidróxido de aluminio, como en el caso de los dos primeros. Pero cuando tenemos más de un número de valencia, como en el caso del último, entonces hacemos uso de las terminaciones oso e ico.
Para el hierro, que en este caso está trabajando con su valencia más pequeña, que es la de 2, entonces la terminación es oso, hidróxido ferroso. Cuando queremos dar a partir del nombre la fórmula, entonces hay que recordar lo que ya habíamos visto. En el caso de dar el nombre, primero estamos indicando al anión y después al catión, pero para escribir la fórmula, primero colocamos al catión, en este caso el metal, y después al anión, que en este caso es todo el grupo OH. Entonces, hidróxido de litio, pues tendremos LiOH, recordando que cada uno de ellos tiene una valencia de +1, por lo tanto, al cruzar las valencias, pues están quedan como 1 y no es necesario escribirla. Pero en el caso del dihidróxido de calcio, en donde calcio tiene una valencia de +2 y el grupo hidroxilo de -1, entonces al cruzar las valencias, en este caso el grupo hidroxilo queda entre paréntesis con un subíndice 2, indicando aquí la valencia del metal. Por lo tanto, viene aquí el primer ejercicio, completar la tabla empleando los tres tipos de nomenclatura según corresponda. Tenemos aquí entonces diferentes ejemplos de hidróxidos y hay que escribir su nombre de acuerdo a la nomenclatura stock, sistemática y tradicional. Seguimos ahora con las oxisales. Los compuestos surgen por la sustitución completa de los hidrógenos de los oxiácidos por metales. Aquí hacemos reaccionar a un metal en la presencia de un oxiácido para obtener el correspondiente oxisal derivado de la misma. Tenemos dos nomenclaturas, la stock y la tradicional. La nomenclatura stock nos dice que hay que indicar al no metal con la terminación ato y entre paréntesis la valencia del mismo, seguida de la preposición de y finalmente el metal indicando entre paréntesis la valencia cuando éste posea más de un número de oxidación. Y en cuanto a la tradicional, aquí debemos de tener pues más atención porque indicamos al no metal con la terminación ito cuando tiene su valencia menor o bien ato cuando está trabajando con su valencia mayor. Y después al metal, que de igual forma debemos de cuidar las terminaciones. Oso cuando está con su valencia menor, ico cuando está con su valencia mayor. Entonces, los siguientes ejemplos. Tenemos aquí 4 compuestos. Como podemos observar, en todos tenemos azufre y oxígeno, ¿sí? Solo que hay que tener cuidado porque no en todos los casos azufre, que en este caso es el no metal, está trabajando con la misma valencia. Oxígeno, por otro lado, recuerden que siempre trabaja con una valencia de -2 a menos que esté formando un peróxido, pero no es este el caso. Y por otro lado tenemos aquí a los metales. Algunos de ellos poseen más de un número de oxidación. Retomando la nomenclatura stock, entonces el no metal en los 4 casos es azufre. Por lo tanto, todos van con la palabra sulf y la terminación ato, sulfato. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Si vemos el primero, el tercero y el cuarto, todos está trabajando aquí azufre con su valencia más alta, es decir, con 6, y así lo indicamos entre paréntesis con número romano. Mientras que en el segundo, azufre está trabajando con su valencia de +4, lo cual también indicamos entre paréntesis con número romano. Después vamos con la preposición de y seguido del no metal indicando entre paréntesis su valencia cuando éste posee más de un número de oxidación. El único que tiene ese caso de los ejemplos que tenemos aquí es níquel, porque níquel sí tiene más de un número de oxidación. En este caso particular, níquel está trabajando con 3 y eso también lo indicamos entre paréntesis. ¿Cómo sabemos que níquel está trabajando con 3? Por el subíndice que se encuentra en la fórmula del lado derecho del anión, que en este caso es el ion sulfato, ¿sí? Si vemos en el caso de los otros dos, calcio, rubidio y sodio, pues son elementos que solamente tienen un número de oxidación, por lo tanto no es necesario indicarlo entre paréntesis.
Y en cuanto a la nomenclatura tradicional, aquí sí también debemos de tener cuidado con las terminaciones. Para el caso de níquel, que está trabajando con su valencia más alta, la terminación es ico. Entonces, el primero sería sulfato niquélico. Los otros tres, igual, aunque solo tienen una valencia, se pueden mencionar con la terminación ico. Sulfito, cálcico, sulfato rubídico y sulfato sódico. Cuidado entonces con el segundo ejemplo porque debemos recordar que azufre está trabajando con la valencia menor. Y si retomamos lo mencionado en las reglas de nomenclatura, entonces al no metal puede ir con la terminación ato cuando trabaja con su valencia mayor, ito cuando trabaja con su valencia menor. Y en el caso del segundo ejemplo, azufre está trabajando con su valencia menor, por lo tanto la terminación es ito, sulfito, sulfito cálcico. Bien, entonces, la actividad. En este caso, hay que relacionar las columnas. Les estamos dando del lado derecho la fórmula y del lado izquierdo el nombre. Hay que indicar entre paréntesis, o en el paréntesis, perdón, la letra del nombre que corresponde con la fórmula. Lo que hay que observar también es, en todos los casos, pues tenemos diferentes aniones. El anión fosfato, el anión nitrito, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado también con esa parte importante de la nomenclatura. Continuamos ahora con los oxiácidos. Continuando con los oxiácidos, estos surgen de la combinación de un óxido no metálico o bien un anhídrido con agua. Como ejemplo tenemos aquí el dióxido de carbono que al mezclarse con agua o al reaccionar con agua más bien forma el correspondiente ácido carbónico. Para indicar el nombre utilizamos tres nomenclaturas, la stock, la sistemática y la tradicional. En la stock indicamos al no metal, que en este caso viene siendo el carbono, con la terminación ato, indicando entre paréntesis la valencia, porque debemos recordar que estos no metales generalmente trabajan con más de un número de valencia. Seguido de la preposición de y finalmente hidrógeno. En la sistemática utilizamos prefijos griegos, que van a anteceder a la palabra oxo, seguido del no metal con la terminación ato, la preposición de y después los prefijos griegos para indicar el número de átomos de hidrógeno. Y finalmente, en la tradicional indicamos primero la palabra ácido, seguido con el no metal y la terminación oso cuando trabaja con su valencia menor, o bien la palabra ácido seguido del no metal con la terminación ico cuando ésta trabaja con una valencia mayor o cuando utiliza una sola. Para ejemplificar estas reglas de nomenclatura tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos este compuesto cuyo no metal es cromo y este donde el no metal viene siendo azufre. De acuerdo a las reglas de la nomenclatura stock, entonces indicamos al no metal con la terminación ato y entre paréntesis la valencia con la cual esté trabajando, seguido de la preposición de y finalmente hidrógeno. En el caso del primero, cromo está trabajando con su valencia más alta, que es 6, por lo tanto es cromato 6 de hidrógeno. En el caso del segundo, azufre también está trabajando con su valencia más alta, sulfato 6 de hidrógeno. Si vamos a indicarlos con la nomenclatura sistemática, aquí hacemos uso de los prefijos griegos para indicar tanto el número de átomos de oxígeno presentes en la fórmula como el número de átomos de hidrógeno. En ambos casos tenemos 4 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Lo que está cambiando en sí es el no metal, el cual siempre va a ir con la terminación ato. Y entonces, para el primer compuesto tenemos tetraoxocromato de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula. Para el caso del segundo, tetraoxo, 4 átomos de oxígeno, sulfato, azufre, de dihidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. Mientras que en la nomenclatura tradicional, primero ponemos la palabra ácido y después vamos a indicar al no metal con la terminación ico cuando trabaja con su valencia más alta
o bien oso cuando trabaja con su valencia más baja. En el caso del primero, ácido crómico, en el caso del segundo, ácido sulfúrico. Y hay que recordar para este tipo de compuestos también la tabla que habíamos mencionado con anterioridad, que de acuerdo al número de valencia, pues también son los sufijos que se van a estar ocupando. En este caso, azufre y cromo, pues tienen números de valencia solamente 2 generalmente, pero cuando llegamos a tener 4 números de valencia, que son generalmente los halógenos, ahí hacemos uso de los prefijos per ico para la valencia más alta, ico para la que le antecede, oso para la siguiente y hipo-oso para la valencia más baja. Hay que tenerlo muy presente, insisto, cuando hablamos de los halógenos. Si vamos a dar la fórmula a partir del nombre, pues generalmente si nos dice ácido, pues ya sabemos que hay una función hidrógeno. Hipoyodoso y en el otro tenemos ácido yodoso. Entonces, en ambos casos tenemos al yodo como nuestro elemento central. El yodo es un halógeno que puede presentar hasta 4 números de oxidación positivos. Por lo tanto, en el caso del hipoyodoso, pues me está haciendo referencia por hipo y oso a la más baja, mientras que el yodoso, pues la siguiente en orden de sucesión. Y entonces, para el primero tenemos HIO, mientras que para el segundo tenemos HIO subíndice 2, para que recuerden las cargas queden compensadas y siempre estemos trabajando con nuestra carga neutra, perdón. Para poner en práctica la nomenclatura, tenemos los siguientes ejercicios en donde debemos escribir ya sea el nombre o la fórmula de acuerdo a lo que se nos pide en la siguiente tabla. Para finalizar esta sesión, hablaremos de las sales. Estos compuestos surgen de la sustitución parcial del hidrógeno de un oxiácido por una base o un metal. Generalmente son metales los que se están sustituyendo. Tenemos entonces el ejemplo de bario con el ácido sulfuroso que nos produce el hidrógeno sulfito de bario. Para nombrarlas existen igual también 3 nomenclaturas: la stock, la sistemática y la tradicional. En cuanto a la stock, utilizamos la palabra hidrógeno, después seguido del nombre de la sal de la que proviene, con la valencia del no metal entre paréntesis, seguida de la preposición de y después el metal con su número de valencia entre paréntesis cuando tiene más de uno. En el caso de la sistemática, estamos haciendo uso de los prefijos griegos para indicar el número de átomos de hidrógeno. Después el nombre de la sal, como generalmente lo hemos venido manejando, es decir, los prefijos griegos para indicar el número de átomos de oxígeno, el no metal con la terminación ato y la valencia entre paréntesis, seguida de la preposición de y después el metal, igual indicando entre paréntesis su valencia con la que está trabajando. Y finalmente la tradicional, en donde indicamos a la sal como si fuera neutra, precedida de la palabra ácido antes del nombre del metal. Para comprender estas nomenclaturas tenemos los siguientes ejemplos. En el caso de los dos primeros, quiero denotar que está cambiando entonces la valencia del metal. En este caso está funcionando como la parte catiónica, mientras que el resto de la molécula viene siendo la parte aniónica. En este sentido, la nomenclatura stock para el primero queda como hidrógeno sulfato de hierro 2 y para el segundo queda como hidrógeno sulfato de hierro 3, puesto que lo único que está cambiando como tal es la valencia del metal. Mientras que en la nomenclatura sistemática, si se dan cuenta, antecedemos dos prefijos, bis o tris. Esto en referencia a la parte aniónica que constituye la molécula y que podemos denotar por el subíndice que está fuera de los paréntesis, que para el caso del primero es un 2 y para el caso del segundo es un 3. Cuando es 2 ponemos la palabra bis, cuando es 3 ponemos la palabra tris. Si tuviéramos un 4 sería tetraquis.
Ponemos a continuación hidrógeno tetraoxosulfato 6, entonces hidrógeno, luego el número de átomos de oxígeno, el no metal con la terminación ato y la valencia entre paréntesis, seguida del metal con la valencia también entre paréntesis. Bis hidrógeno tetraoxosulfato 6 de hierro 2 para el primero o tris hidrógeno tetraoxosulfato 6 de hierro 3 para el segundo. La tradicional entonces es muy similar. Lo único que está cambiando de igual forma es el número de valencia que va entre paréntesis. En ambos casos es sulfato ácido de hierro, 2 para el segundo, 2 para el primero, 3 para el segundo. Los siguientes dos ejemplos tenemos las mismas funciones, excepto que está cambiando el número de átomos de hidrógeno y el número de átomos del metal. Para el caso del primero tenemos hidrógeno fosfato 5 de potasio, mientras que para el segundo es dihidrógeno fosfato 5 de potasio en la nomenclatura Stock. El di pues nos hace referencia a que tenemos 2 átomos de hidrógeno. En la nomenclatura sistemática, para el primero es hidrógeno tetraoxofosfato 5 de potasio, mientras que para el segundo es dihidrógeno tetraoxofosfato 5 de potasio, igual haciendo alusión a que tenemos más de un átomo de hidrógeno en el caso de la segunda molécula. Y en la nomenclatura tradicional, fosfato ácido de potasio para el primero o fosfato diácido para el segundo, porque tenemos de la misma manera pues 2 átomos de hidrógeno. Y el último ejemplo, en donde tenemos a calcio y a esta función derivada del ácido carbónico, entonces la nomenclatura Stock es hidrógeno carbonato de calcio. La nomenclatura sistemática, de nueva cuenta, antecedemos el prefijo bis, porque tenemos dos átomos aniónicos, dos partes aniónicas de la molécula, denotado entonces por el subíndice, bis hidrógeno trioxo, 3 átomos de oxígeno, carbonato 4 de calcio, y la tradicional es el carbonato ácido de calcio. A continuación vienen nuestros ejercicios para seguir poniendo en práctica estas nomenclaturas. Entonces, tenemos las fórmulas y debemos de dar la nomenclatura Stock, sistemática y tradicional para cada uno de estos compuestos que pertenecen a las sales ácidas derivadas de. Y pues con esto terminamos el video. Yo espero que haya quedado entendido y si no, pues lo retomamos en clase. Por favor, hagan sus ejercicios. La invitación es esa. Y las dudas que tengan o que vayan surgiendo, pues las vamos aclarando en clase. Por mi parte es todo. Les agradezco su tiempo. Hasta luego.